Tiempo de Embarques Urbanito me ayudó mucho y con muy buena eficacia y muy buena voluntad. Mi papá, mi mamá, mi hermano Urbano y yo en el primer camioncito de mi papá con el que hacía sus viajes a Estados Unidos. Con el comercio mi papá logró un buen activo, fortuna dirían algunos, que le permitió entrar en otro negocio, el de la agricultura a gran escala. Por el rumbo de Guasave, en el Burrión, sembró cerca de 70 hectáreas de tomate con la tecnología de tomate de vara, que a la vez que ofrecía mayor productividad, también era mucho más costoso su cultivo. Desgraciadamente esa temporada el precio del tomate de Sinaloa se vino por los suelos y mi papá perdió su inversión. En sus afanes para salvar un poco de su inversión, anduvo muy atareado embarcando algo del producto y al supervisar el embarque por ferrocarril, tuvo un fuerte accidente con su camioneta en el que salió muy lastimado. En fin, en esa aventura de siembra de tomates no le fue muy bien y perdió bastante dinero. Pero mi papá, luchón como siempre, no se amilanó y pronto se dedicó otra vez a la compraventa de tomatillo que exportaba a los Estados Unidos, y para asegurar el producto, refaccionaba a los ejidatarios de San José de Ahome. En una ocasión de visita en ese pueblo, se me acercó un ejidatario y me dijo: este pueblo estaba muerto, hasta que llegó tu papá y con la siembra de tomatillo le dio nueva vida. Comentario de un desconocido que se quedaría en mi memoria como un grato recuerdo de la importancia del trabajo, de mi papá, que mucho influyó para el bienestar de muchas familias de ese pueblo. La plantación de tomate de mi papá en el Burrión en el año 1951. Volviendo a la elegancia de los muy finos trajes de la Quinta Avenida de New York, que mi mamá me mandó comprar para el viaje a Francia, recuerdo que en la residencia para becarios extranjeros, pude admirar la también muy elegante vestimenta de algunos compañeros de otros países, como el bonito abrigo de astracán del compañero de Irán, y también la elegancia del compañero de Pakistán, que muy orgulloso se paseaba con su finísima e impresionante capa de cachemira. Pero también admiré la deslumbrante belleza criolla de la compañera de Paraguay con su bonito huipil de alpaca. Esta bonita compañera estudiaba algo de medicina y tenía una hermosa y bien educada voz, y a veces nos deleitaba cantando la conocida canción La Flor de la Canela, acompañada con la guitarra de su compañero paraguayo, el sí, moreno, y de origen guaraní. Pero ya en esta onda de mis primeros días de becario en Francia, nos tocó un 15 de septiembre, y al respecto, recuerdo que estaba yo con mis amigos Enrique Herrera, Mañueco, y otra amiga ingeniera química que también era del Politécnico y recuerdo que yo dije: oigan, ¿saben que hoy es el día del grito por la independencia? Sí, hay que brindar, pero ¿a dónde vamos?, preguntó Enrique. Pues a la Embajada de México, contesté yo. Sería bueno, pero no tenemos invitación y no van a dejarnos entrar, dijo Mañueco. ¿Y por qué no?, repliqué yo, y luego dije: somos mexicanos y tenemos derecho de festejar en nuestra embajada. Sin más discusión agarramos el metro, y con el pasaporte en mano entramos a la embajada. Cuando llegamos a la puerta del salón donde estaba la fiesta y ceremonia, yo que iba al frente seguido de mis amigos, de repente me detuve ante las dos lanzas que entrecruzaron dos guardias vestidos al estilo de la nobleza de Luis XV. Creo que me puse pálido y muy sorprendido, y apenas si escuché al ujier que me decía su nombre. ¿Qué?, le dije yo, balbuceando por la sorpresa. Su nombre y de dónde viene usted, insistió el ujier. Aún muy sorprendido, tímidamente le dije: Rigoberto Luna y vengo de Los Mochis, Sinaloa. Se volteó el ujier y después de dar 3 sonoros golpes con una especie de largo bastón, logró llamar la atención de los invitados que voltearon su rostro hacia nosotros para ver al recién llegado. Acto seguido el ujier se dirigió a la audiencia anunciando con cierta solemnidad: Don Rigoberto Luna de Los Mochis, Sinaloa. Entré al salón y todavía muy encandilado por el sorpresivo protocolo, caminé entre los invitados sin ver a nadie y no paré hasta la cocina. No supe cómo la pasaron mis amigos que me venían detrás de mí. Por mi parte, yo iba pensando que a lo mejor debía haber dicho: soy de Los Mochis, Sinaloa, hijo de don Urbano y vecino de la Guillermo Prieto y Morelos. Después del susto disfrutamos de los buenos vinos, el champaña y los deliciosos bocadillos de la cocina francesa. Con mucha curiosidad observamos a los invitados. Por allí andaba María Félix, creo que también Carlos Fuentes, y también el subsecretario de Comunicaciones,
a quien abordamos para decirle que la vida en París era muy cara, y necesitábamos una ayuda extra para complementar la beca. Generosamente el ingeniero Docurro, ya de regreso en México, tuvo la gentileza de ordenar para que nos dieran un complemento de $100 mensuales a nuestra beca. Reconozco que fue una celebración muy fifí, diferente a las de ahora de mucha mexicanidad, pero fue la que viví y la recuerdo con mucho cariño. Volviendo a las historias de la Guillermo Prieto, en el año de 1959, yo estudiaba en el Politécnico y había sacado buenas calificaciones en eso del cálculo infinitesimal. De vacaciones en Los Mochis fui a visitar a mi amigo Leonel Ávila. Le quise presumir de mis logros diciéndole que había sacado la mejor calificación de matemáticas en el Politécnico. ¿Y cómo le hiciste?, me preguntó. Pues que me puse a estudiar muy duro y resolví casi todos los problemas del Phillips, excepto 4 que no pude resolver. ¡Ajá!, exclamó Leonel, y a la vez que me dijo, espérame tantito, se metió a su casa y luego regresó con un libro, de esos que en esa época se imprimían en offset y me dijo. Yo resolví todos los problemas del Phillips, y mira, hasta se hizo este libro en la universidad. Allí se me quitó eso de andar presumiendo mis calificaciones, aunque para satisfacción de los conocidos del barrio, en ese año de 1959, tanto en el Politécnico como en la universidad, 2 mochitenses del barrio de la Avenida Morelos fuimos los mejores estudiantes en eso del cálculo infinitesimal, que era el coco de todos los que estudiábamos ingeniería. Muchos años después, cuando yo regresaba de Suecia con mi familia, en una reunión de colonos de Lomas de las Palmas, se acercó a mí una bella mujer y me dijo: Tú eres Luna, de los Mochis, hijo de don Urbano. Encandilado todavía después de mi aventura de joven ingeniero de más de 4 años por Europa, me quedé muy sorprendido al encontrarme una mujer de Los Mochis que me reconoció y que además era vecina de nosotros, pues esa bella mujer era Malú Quiñones, y su familia vivía por la misma calle Guillermo Prieto por el rumbo de la Avenida Madero. Años después nos encontramos para desayunar para presentarle mi libro Río Fuerte, y Malú le comentó a su esposo Jerónimo que yo era uno de los 2 sabios del barrio, el otro, Leonel Ávila, quien, según mi opinión, Leonel sí tenía méritos para ser catalogado como un sabio. Cuando el recién electo presidente municipal preguntó por el mejor ingeniero originario de Los Mochis para que trabajara como titular de obras públicas, de inmediato le dieron el nombre de Leonel Ávila. Con el tiempo, Leonel me comentó que él no coincidía con la política del presidente municipal, que se inclinaba más bien por obras de ornato, mientras que él le proponía obras públicas para el servicio de la comunidad. Malú estaba casada con Jerónimo Bustillos, un destacado funcionario de la Banca Regional de Sinaloa, y su padre del mismo nombre, fue el dueño de la carpintería de Guamúchil donde Pedro Infante fue acogido cuando andaba muy amolado. Allí aprendió el oficio de carpintero y donde hizo su primera guitarra. Oficio de carpintero que muy bien le sirvió para interpretar el célebre personaje de Pepe el Toro, en la película Nosotros los Pobres, y que también le sirvió para hacer él mismo algunos muebles de su casa de Coajimalpa. Jerónimo me contaba que Pedro siempre mostró un gran agradecimiento por la familia Bustillos, y cuando ya de gran fama, los recibía con mucho cariño en la Ciudad de México, los invitaba a comer, y si estaba filmando alguna película los invitaba al set de filmación. En una ocasión Jerónimo me invitó a un evento de sinaloenses en un elegante hotel de la Avenida Reforma. En esa ocasión Jerónimo me presentó a su amigo López Portillo, sí, creo que era pariente lejano del que fuera presidente de México, que resultó ser también vecino del barrio de la Guillermo Prieto, pues vivía por la Pino Suárez, cerca de la tiendita La Simpatía de José Luis Ávila. Él me contó que de niño tenía un carrito de madera, que había hecho con una caja de jabones a las que le había puesto unas ruedas, y con este carrito iba por la Coca-Cola al expendio que estaba enfrente de la tienda La Colonial de mi papá. Me contó que después de las cocas, siempre pasaba a la tienda de mi papá para comprar las deliciosas paletas Sugar Daddy. En la conversación salió que él jugaba basquetbol en la celebérrima cancha de la Escuela 4, y que conocía muy bien a mi hermano Fernando que era una estrellita en eso del básquet. Nos volvimos a ver en un restaurante italiano de la Avenida Insurgentes, y algo inquieto, me dijo que había leído mi libro Río Fuerte y muy serio me dijo: Tú eres zurdo, ¿verdad? Yo de primeras no entendí bien a qué se refería con eso de zurdo, y hasta pensé que tal vez se refería a eso de los pitchers del béisbol que lanzan la bola con el brazo izquierdo, pero no,
Lo que él pensaba es que yo era comunista, o algo parecido. Volviendo al barrio de la Guillermo Prieto, en la esquina con la avenida Morelos en una bonita y amplia casa de color amarillo claro, vivía la familia del señor Secundino Martínez con su esposa doña Victoria y sus hijos, Gloria, Toyita, Alicia, Silvia y Manuel. Al señor Martínez le decían el Cuni, era el mero mero de Hacienda y mi papá lo trataba con mucho cuidado, pues no pocas veces traía mercancía de Estados Unidos de contrabando por los que no pagaba impuestos a los de Hacienda. Gloria fue una gran amiga de mi hermana Ana Luisa, a Silvia yo la veía de lejos pero nunca la traté, y tampoco a Alicia que era menor que yo. Manuel fue muy amigo de mi hermano Poncho. Mi hermano estudió en la UNAM la carrera de Economía y trabajó como ejecutivo del Banco Obrero, donde revisaba y aprobaba los proyectos de inversión de los clientes de ese banco. Mi hermano Poncho es un hombre con mucha cultura que ha leído las obras de los escritores y filósofos más famosos del mundo, y desde hace tiempo, trabaja en una obra monumental, que según me platica, tiene algo de novela pero que también aborda la historia de México y es un ensayo de la estrategia económica y la política de nuestro país. Él se casó con Margarita, a la que le dice Mago, y tuvieron 2 hijas, Jessica que vive en Monterrey, y Mireille que se casó con un suizo y vive en ese país. Poncho también vivió con nosotros en la colonia Huizachal, jugaba con mis hijos, y a Mark le enseñó a jugar ajedrez. Cuando nos fuimos a Suecia él se ocupó de nuestro perrito, el Peque, que era un perrito muy inteligente y protegía muy bien a nuestros hijos de cualquier intruso. Al igual que mi hermano Fernando, Poncho también discutía con Cristiane sobre historia y política, y más de las veces, no coincidían en sus planteamientos y las pláticas se convertían en verdaderas confrontaciones ideológicas. Pero Poncho siempre estuvo con nosotros, desde que vivíamos en la colonia del Valle con mi hija Veronique recién nacida y Poncho acompañaba a Cristiane en eso de vivir en un país extranjero. Seguramente que fue mi hermano quien le enseñó a mi esposa las primeras palabras en español. Al igual que con mi hermana Ana Luisa, con Alfonso es con quien más afinidad tengo. Poncho es un estudioso del marxismo y de las obras de Marx, este último considerado como el ideólogo de la izquierda internacional. Pero cosas raras que suceden, ahora que en México tenemos un régimen de izquierda, Poncho no está de acuerdo con el presidente mexicano, y hasta afirma que en las próximas elecciones él votaría por alguien distinto al del partido del presidente actual, no importando si ese candidato es de la derecha o representante de la oligarquía, que tanto daño ha hecho al pueblo de México. En fin, cosas del puritanismo ideológico. Vecinos de la Guillermo Prieto y por el callejón Hermenegildo Galeana, vivía la familia del señor Mora, no recuerdo bien, pero creo que era telegrafista. Él estaba casado con Georgina User y allí vivían con sus 2 hijos, Jorge y Marco Antonio, este último, no tan bueno para eso del juego de las canicas, y que todavía me debe una buena cantidad de canicas que no me pagó en un juego que perdió conmigo. Cuando ya mi papá hizo la casa de la avenida Morelos, mi mamá rentaba la vieja casona de Guillermo Prieto y Galeana. Allí vivió la familia de don Efraín Robles, casado con Lilia User, de tal manera que las 3 hermanas User vivían en el mismo barrio, muy cercanas una de las otras y con casas que daban al callejón Galeana. En esa misma casa vivió otra familia que llegó del sur de Sinaloa, no recuerdo el nombre de los esposos, solo recuerdo que el señor, muy robusto, manejaba un enorme automóvil y que su esposa era muy discreta. El hijo, Olegario, fue uno de mis primeros amigos, y según cuentan, era hijo del primer matrimonio de la señora con aquel célebre personaje conocido como el gitano, algo que yo no puedo confirmar ni es relevante. Muchos años después, quizás unos 20 años, manejaba yo por la avenida Sonora de la Ciudad de México, y un hombre en la esquina con la calle Sinaloa, me hizo la señal para que me parara. Era Olegario, que a pesar de los años me reconoció de lejos, nos saludamos y riendo por el inesperado encuentro después de más de 20 años. Platicamos un buen rato y luego nos despedimos con un afectuoso abrazo. Cosas de la vida. En el barrio de la Guillermo Prieto por el callejón Hermenegildo Galeana, mi papá rentaba una casa a la maestra Etelvina con sus hijos, el Tony, Arturo y sus hijas Rosy y María Elena, esta última, muy amiga de la menor de mis hermanas, Patty, que también vivió con nosotros cuando Cristiane y yo vivíamos en la colonia Nápoles. Patty anduvo de novia con mi amigo Armando Reyes Velarde, de lo cual yo nunca me enteré, pues cuando Armando iba de visita, yo andaba viajando por Veracruz instalando centrales automáticas, y Cristiane,
Fiel a su principio en eso de no hablar de los otros, nunca me comentó nada al respecto, aunque mi amigo Armando, alguna vez me reclamó que yo me hacía el tonto al decirle que yo no sabía que anduvo con mi hermana. Armando, finalmente se casó con Cristina Ceballos, hija del que fuera presidente municipal de Los Mochis. Cristina alguna vez me comentó: claro que yo conocí la tienda de tu papá, ¿quién no? A la Colonial, íbamos a rentar bicicletas, pues no todos tenían para comprar una. Armando ejerció la profesión de periodista en esos difíciles años de la noche de Tlatelolco. Creo que era corresponsal del diario 1+1, y más de una vez, arriesgando su seguridad, entrevistó a alguno de los estudiantes presos, entrevista, que luego publicaba en el periódico donde trabajaba. Algunos de los que entrevistaba eran conocidos suyos, y llevaba a sus familiares los recados y el estado de salud en que se encontraban sus familiares presos. Tiempo después Armando estuvo como responsable de Radio Universidad, en donde le dio la primera chamba a la conocida periodista, pero incongruente en sus principios, Carmen Aristegui. Armando es doctor en Historia por la UNAM y entre sus obras está una que creo que le sirvió de tesis doctoral, El crisol de los siglos, negros y judíos en la formación social de Sinaloa. Por su parte, mi hermana Patti se casó con un muchacho de Nayarit, Sergio, con quien tuvo 2 hijos, Sergio Iván y Mariana. En otra de las casas de Hermenegildo Galeana, vivió mi tío Chuy Urquídez con su esposa Inocencia y sus hijas Marta y Silvia, y el menor, Chuyito. A mi tía le decían la Chiquis, que era una verdadera artista en eso de la confección de vestidos para las muchachas de Los Mochis, y creo que su taller de costura era como un centro de información de lo que pasaba a los personajes de la ciudad. Con el tiempo esa vivienda fue ocupada por Chente Labrada, conocido comerciante que creo que trajo de Mazatlán la representación de las bicicletas marca Búfalo. Allí vivió por algún tiempo con su esposa Irene y sus hijos Malena, Chente, y el Mique, que fueron buenos amigos de mis hermanos menores. En ese mismo barrio de la Guillermo Prieto, y por la avenida Morelos, enfrente de la tienda de mi papá vivía el conocido licenciado Valentín Gutiérrez, que también era profesor de civismo en la célebre escuela secundaria Ignacio Altamirano. El licenciado Gutiérrez fue un buen maestro de la clase de civismo en la escuela secundaria, aunque también era muy estricto con sus alumnos, y no se detenía para exhibir en la clase al alumno que no había aprendido correctamente la lección. Recuerdo al licenciado Gutiérrez, que los domingos, llevaba a sus hijos a la tienda de mi papá para comprarles dulces y chocolates. Allí probé los chocolates más sabrosos de mi vida. Me comentó Valentín, uno de los hijos del licenciado Gutiérrez, cuando tuvo la gentileza de presentar mi libro Don Martín en la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis. Valentín es un prestigioso pianista pues ya ha dado conciertos en Los Mochis, y recuerdo que le pedí que me invitara cuando hiciera otro, pues él toca la bonita melodía Aquellos ojos verdes, canción preferida de mi papá, aunque mi mamá no tiene los ojos verdes. Víctor es otro hijo del licenciado Gutiérrez. Es un reconocido escritor que escribió el libro sobre Benjamin Johnston y que a mí me sirvió mucho cuando escribí el mío. El licenciado Valentín Gutiérrez estaba casado con una bella mujer, pariente de la familia de mi entrañable amigo Mario Jiménez, ingeniero de profesión, al igual que yo, pero escritor de vocación y autor de obras muy interesantes, y que vivía en una bonita casa por la misma avenida Morelos. Recientemente Mario me pidió que yo presentara su libro sobre Albert Camus en el Centro de Cultura de Tepoztlán, Morelos. Allá acudí con mi esposa Cristiane, y ante una concurrida audiencia, empecé la dicha presentación con las vivencias de nuestra juventud como yo lo recordaba.